Gracias por conectarse. No sé si ya... Perdón. Ok. Gracias por estar conectados a la charla de Marisa Toschi. Marisa fue alumna del Departamento de Matemáticas, hizo su trabajo de grado y de posgrado, hizo el doctorado también acá, en la facultad. Después tuvo la suerte de emigrar a la invencible provincia de Santa Fe y en el día de hoy va a presentar una charla sobre la tesina que dirigió últimamente con Mauricio Ramseyers, debe ser, el apellido, que versa sobre espacios de tipo homogéneo y mimetización. Gracias, Marisa. Te escuchamos. Gracias, Félix. Compañero de estudio. Yo te presento ahora. Bueno, sería un poco así que justo Marce me escribió para ver si quería dar una charla, qué sé yo. Y bueno, justo en este marzo dirigimos con Mauricio la tesina de Ana. Y bueno, la verdad es que es mi primer tesina de licenciatura. Recién ahora en Santa Fe se están haciendo tesinas para la licenciatura. Y bueno, la verdad que me vino mucha reminiscencia de mi tesina. Puse mucho en práctica lo que aprendí en ese tramo de la carrera. Así que justo cuando Marce me dijo, digo, no, voy a contar la tesina que también habla un poco de mí. Y bueno, y por otra parte, también la tesina estudiamos, ya vamos a ver algunas cosas de un trabajo de Macías y Segovia, muy importante, sobre métricas, asimétricas. Y bueno, justo este 10 de agosto pasado falleció Roberto Macías, así que me pareció más que apropiada esta charla para traer un poco a un poco de todo lo que nos dejó. Así que bueno, esta era la charla para hoy. Vamos a empezar con un poco de definiciones, espacios métricos, espacios asimétricos, con definiciones, ejemplos, vamos a contar un poco lo que son los conjuntos abiertos. Ahí va a aparecer una herramienta muy fuerte de Macías y Segovia. Después vamos a hablar de espacios métricos y algunas aplicaciones de estos teoremas. La definición de espacios métricos y clasimétricos, digamos, vamos a dar la definición de clasimétrica, si bien es conocida, pero viene bien recordarla. Es una función de x por x en R, que tiene que ser positiva, que valga 0 si, solo si x es igual a y, simétrica, y que exista la constante k, que va a ser la constante triangular, y si suceden estas tres condiciones, el espacio es un espacio k-simétrico. Cuando la constante vale 1, es una métrica y el espacio se llama espacio métrico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos espacios? Primero vamos a ver ejemplos. El más conocido es el espacio en Rn, la función diferencia de x menos y, la norma 2, es la que todos usamos, es un espacio métrico, ¿sí? Otra definición de métrica es la métrica discreta, que es una función que vale 0 si los elementos son iguales y vale 1 si son diferentes. Supongamos ahora otro ejemplo un poquito más avanzado, o sea, si yo tengo una métrica de base y lo elevo a una potencia, pero la potencia está entre 0 y 1, ¿qué pasará? ¿Seguirá siendo una métrica? Bueno, la primera condición se cumple simplemente porque la función elevar a la beta es inyectiva, entonces tengo las condiciones de la métrica de base. Lo mismo con la simetría, pero para la desigualdad triangular, digamos, que vamos a querer pensar si tengo esa constante igual a 1 o no, puedo usar esta desigualdad que vale para el caso beta entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, usando esa desigualdad, uno tiene que sigue siendo un espacio métrico si la potencia está entre 0 y 1. Ahora, si la potencia es mayor que 1, ya ahí no va a poder ser una métrica. Para mostrar eso, uno tendría que encontrar un ejemplo donde eso no sucede. El ejemplo es R con la norma 2 a la beta. Y acá se ve que si tomo x igual 0, y igual 2 y z igual a 1, no se satisface la desigualdad con k igual a 1. Pero sí lo vamos a poder satisfacer con un valor de k. En principio podría no ser óptimo, lo importante es entender que una métrica no puede ser, que es el ejemplo que vimos recién,
y entender que con esta desigualdad uno obtiene que es una casimétrica. Entonces este espacio, si la potencia es mayor que 1, es un espacio casimétrico. Bien. Conjuntos abiertos. Definamos lo que es un conjunto abierto. Dado un espacio casimétrico, vamos a definir primero lo que es una bola. Una bola se define como todos los elementos que distan del centro de la bola, que es X, menor que R, donde la distancia es esta casimétrica asociada al espacio. Y definimos lo que es un conjunto abierto. Un conjunto abierto, un conjunto va a ser abierto si para todo X que está en el conjunto puedo encontrar un radio donde esa bolita centrada en ese elemento con ese radio esté contenida en el conjunto. Entonces, en particular, si estoy en un espacio métrico, las bolas como conjuntos son conjuntos abiertos. Y ahí está la demostración, que es lo que uno se imagina en el dibujo. Por eso está el dibujito ahí. Lo que uno está pensando que sucede es lo que sucede. Uno toma ese delta, igual a R menos la distancia del X ahí, y eso alcanza. En la cuenta está escrita porque es interesante ver que esa K igual a 1 que aparece acá por ser justamente una métrica, es la que me permite, después de esta cancelación, que este R salga limpito y no con una K. Entonces me permite que esté adentro del conjunto original, que era una bola. Entonces, si estoy en un espacio métrico, las bolas son conjuntos abiertos. Ahora, si estoy en un espacio casi métrico, ¿pasará lo mismo? Bueno, no sé. En principio, esta cuenta no la puedo usar así, porque va a aparecer esa constante K. Ahora, si yo estoy con una métrica de base y la elevo a la beta, ya sea mayor que 1 o menor que 1 la potencia, en el caso entre 0 y 1 ya dijimos que era una métrica, así que ya lo vimos recién. Ahí está enunciado con beta positivo, pero en realidad es para el mayor que 1 que uno me interesa hacer esta cuenta. No voy a usar esa desigualdad triangular, pero voy a poder probar que el conjunto sigue siendo abierto. ¿Por qué? Porque lo que voy a tomar es un elemento en la bola, que esté en la bola quiere decir que esta distancia es menor que R, y entonces le paso la potencia al R y ya trabajo con esta que sé que es una métrica. Entonces, esta tiene un radio, como acabamos de ver, entonces es fácil probar, yendo y viniendo con esa potencia beta, que esta bola, con esta métrica, esta casimétrica que es la que quería ver, está contenida en el conjunto original. Entonces sí, si bien no es una métrica, tengo espacios casimétricos donde las bolas son conjuntos abiertos. Pero siempre hay algún ejemplo que nos costó encontrarlo, es un lindo ejemplo, es un ejemplo simple, en n por n, se puede hacer todas las cuentas, no es algo tan tirado de los pelos, digamos, como suelen a veces ser los ejemplos, donde vamos a ver que es un espacio casimétrico y las bolas no necesariamente son conjuntos abiertos. Este dibujito nos grafica un poco el dominio cómo está repartido, ¿sí? Se define primero en la diagonal, después en 0, 1 y después por simetría en el 1, 0. Y así vamos definiendo en distintas regiones de n0 por n0 la función. Lo que sí podemos ver es que satisface la condición de que es una casimétrica. Esto está escrito en la tesina, la verdad que Ana ha trabajado muy bien, hizo todas las cuentas, hicimos todas las cuentas muy detalladamente. Se ve que esta constante no la puedo mejorar, realmente es un espacio casimétrico y esa es la mejor constante que puedo poner. Y entonces, preguntémonos, ¿no se puede saber eso? Lo pinchás vos, sacalo por el costado, por abajo. ¿De acá? De por ahí, sí, pinchalo. Eso, ahí está. Entonces veamos, por ejemplo, esta bolita. ¿Quién es esta bolita? Son todos los naturales que distan de 0 menor que 1 más epsilon sobre 2. Bueno, entonces me fijo, como estoy evaluando el n vale 0, me fijo dónde chequear. Estas tres son las opciones posibles. Bueno, este es más grande que 1 más epsilon sobre 2, así que la bolita me quedó el elemento 0, el elemento 1. Bueno, por ejemplo, tomemos un elemento de esta bolita, por ejemplo el 1. ¿Podré encontrar un radio alrededor del 1 que esté contenida en esa bolita? Bueno, la pregunta es si puedo encontrar un radio que la distancia de 1 a m, menor que r, implique que esté contenido acá. Bueno, ¿quién es la distancia de 1 a m? Estos son los candidatos posibles porque estoy tomando m o n igual 1 por la simetría.
Bien, pero fíjense que en realidad este 1 sobre m que está acá me está diciendo que si yo quiero que esto sea menor que r, el m tiene que ser mayor o igual que la parte entera más 1, esa función de Chito, de 1 sobre r. Bueno, entonces tengo infinitos elementos ahí. Entonces es imposible que este conjunto esté contenido en el conjunto formado por el 0 y el 1. O sea que no hay forma de poner esa bolita de adentro. Entonces no es un conjunto abierto. O sea que en espacios casimétricos a veces son abiertas las bolas y a veces no son abiertas. Ese es un problema. Es un problema porque en el análisis aparece mucho lo que es la topología y necesitamos que las bolas sean conjuntos abiertos. Entonces, antes de dar la solución que nos ha facilitado Macías y Segovia, veamos un poquito el concepto de topología como para entrar en el tema del enunciado del teorema. Entonces, dado un espacio casimétrico, definimos la tau sub D. La tau sub D, que va a ser la topología inducida por la D, básicamente son todos los abiertos a través de esa casimétrica. O sea, todos los conjuntos, tal que para cada elemento existe un radio tal que las bolitas están contenidas en el conjunto. Satisface las tres condiciones de ser un espacio topológico y es la topología inducida por esa casimétrica. Si las métricas son equivalentes, que recuerden las casimétricas, perdón, son funciones. Si las funciones son equivalentes, ¿sí? En el sentido que uno conoce equivalencias, las topologías generadas son las mismas. ¿Mm? Bien, entonces el primer teorema del 79 nos dice que si tengo un espacio casimétrico, existe una casimétrica que va a ser equivalente a la original, donde las bolitas con esta nueva casimétrica son conjuntos abiertos en su topología. Que recordemos que son la misma que la original porque las casimétricas son equivalentes. Entonces acá nosotros desarmamos un poco el teorema de esta tesina. Puntualmente definen este conjunto, ¿sí? La esquema de la demostración. Definen este conjunto, prueban que existe una métrica ρ, tal que estos conjuntos encierran a este otro de acá, que es donde aparece la métrica ρ, y a partir de esa inclusión de conjuntos, uno obtiene esto, donde fíjense que acá aparece el ρ a la 1 sobre alfa, con alfa menor que 1, o sea que es una potencia mayor que 1 que ρ, y esa va a ser la D'. Y la D', si bien es una casimétrica, porque tiene una potencia positiva de mi ρ, ya probé que son conjuntos abiertos las bolas con esta potencia de una métrica. ¿Con qué problema nos encontramos cuando quisimos desarmar esta demostración? Que me parece interesante comentarlo acá. Es que todo radica en probar la existencia de esta métrica. Y en el paper este de Macías y Segovia, ellos nombran un lema de metrización. Nosotros buscando encontramos el del Kelly, que nos daba lo que nosotros queríamos, ¿no? Nos daba con una pseudométrica, pero nos daba la inclusión que nosotros necesitábamos para poder avanzar. El tema es que el U0 le pedían que sea X por X, y estaba todo indexado en N. Entonces dice, bueno, está indexado en N, o nosotros que estamos indexados en Z, podría ser lo mismo, porque uno tiene una biyección. Pero al tener esa biyección, uno pierde la inclusión de los conjuntos, las condiciones de las inclusiones. Uno dice, bueno, los pares se los mando a lo positivo, los impares a lo negativo, y ya se mezcló todo. Entonces uno como que quiere que sigan esa misma dirección. Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, acá está la diferencia, digamos, de lo que no nos dejaba aplicar directamente. Entonces lo que escribió Ana muy prolijamente es el lema adaptado a esta familia de conjuntos, que entendemos que es lo que habrá querido decir usando el lema de metrización Macías y Segovia, porque la veían muy claro, digamos, para esta familia de conjuntos. ¿Sí? Este es el lema. Y haciendo la cuenta, siguiendo la misma demostración que el Kelly, uno obtiene que es una métrica, ¿sí? Que mantiene esta inclusión de conjuntos y el n puede estar en 0. Así que una vez que tenemos ese lema, tenemos la demostración. Entonces ahora uno dice, bueno, las métricas eran equivalentes, o sea que yo puedo pensar que de arranque tengo un espacio casimétrico donde las bolas son conjuntos abiertos. Y me saco ese problema de encima. Por este teorema que acabamos de ver. Entonces, avanzando un poquito en lo que son los espacios de tipo homogéneo, lo que lo vamos a agregar ahora es una medida.
¿sí? O sea, tengo un espacio, un conjunto, tengo una casimétrica, donde las bolas voy a pensar que son conjuntos abiertos, y ahora le voy a agregar una medida. A la medida le vamos a pedir que tenga la propiedad de duplicación. Simplemente es que uno pueda controlar la medida de las bolas de radio 2R por una constante y la medida de la bola de radio R, ¿sí? Que mira, positivo y finito. Bien, hay la constante de duplicación y es lo que se llama espacio de tipo homogéneo. El caso de Rn es en caso de que es un espacio de tipo homogéneo, acá se puede ver la medida de Lebesgue, es la que estoy usando. Esta es la constante que voy como a separar. Me quedo con el 2 a la n y recupero la medida de la bola ya solo de radio R. Esto es como más, vengo con una igualdad, ¿sí? Uno puede chequear que la medida de Lebesgue en cualquier bolita centrada en X de radio R se comporta como R a la n. Bueno, esa es una clase de espacios más particulares, son casos particulares de espacios de tipo homogéneo, que son los espacios alfa-alfa. En este caso es un espacio n-alfa, porque el alfa es la potencia como la que se comporta, que le pongo al radio como la que se comporta en la medida, ¿sí? La definición dice que el alfa es positivo y tiene que la medida de la bola centrada en X de radio R se comporta como R al alfa. O sea que no importa en dónde esté centrada la bola, sino el radio que tenga. Entonces, estar en un lado o estar en otro, si yo mido solo el radio, va a medir lo mismo. Bien. Ahora, todo espacio alfa-alfa es un espacio de tipo homogéneo, ¿sí? Por ejemplo, acá está la demostración. Uno dice, tomo una medida de la bola 2R, como es alfa-alfa, tengo este comportamiento, encuentro la constante A para que me quede el C a la menos 1 que necesito acá para volver, y todo lo demás es constante, y esa va a ser la constante de duplicación del espacio, ¿sí? Además, es finito y positivo. Ahora, ¿será que todo espacio de tipo homogéneo? ¿Será que todo espacio de tipo homogéneo será alfa-alfa para algún alfa? Bueno, no, la intuición nos dice que no, que le estoy pidiendo más al ser alfa-alfa. Bueno, este es un ejemplo, también un lindo ejemplo, que lo que nos está diciendo es eso. Si yo le pongo un peso a la función medida, o sea, la mu de la bola, ahí se ve que depende de dónde esté parado. El x es importante, porque es en la región de R donde yo voy a integrar. Entonces, como está la función adentro de la integral, no es lo mismo integrar la bolita de radio R acá que de radio R acá, porque la función t está poniendo un peso diferente en cada lugar. Bien, este se prueba que es un espacio de tipo homogéneo, pero además se puede hacer la cuenta de que si yo me centro en 0 y pongo radio epsilon, la integral se comporta como raíz de epsilon. Pero si me centro en 1 y tomo radio epsilon, el mismo radio se comporta como epsilon. ¿Qué me está diciendo? Que la medida centrada en un X de radio epsilon, ¿qué le pongo? ¿Un medio alfa? ¿Uno alfa? No puedo elegir ninguno de los dos. O sea que no hay un alfa que yo pueda elegir para que sea alfa, pero es un espacio de tipo homogéneo. Entonces, no es cierto que todo espacio de tipo homogéneo va a ser alfa-alfa para alguna. Y acá viene otro teorema súper importante en el mismo paper de Macías y Segovia, del mismo trabajo, que ellos prueban que si tengo un espacio de tipo homogéneo, tal que las BD, o sea, las bolas asociadas a la casimétrica de mi espacio, son conjuntos abiertos, lo cual eso ya no es un problema para mí, porque ya lo pude suponer. Y si tomo esa delta definida como el ínfimo de las medidas de las bolas que contienen tanto a X como a Y, y 0 si son X igual a Y, esa delta es una casimétrica y más aún es un espacio 1 alfa, con esa potencia igual a 1. Y además, las topologías generadas por D o por delta coinciden. Lo que me está diciendo, que no es menor, por eso después cuando uno quiere aplicar esto tiene un trabajito más, no dice que las casimétricas son equivalentes, dice que las topologías coinciden, no es lo mismo. O sea,
casimétricas equivalentes me dan la misma topología, pero las topologías pueden ser iguales y venir de casimétricas que no sean equivalentes. Bien, en la demostración lo primero que hacen es probar que es una casimétrica, esa delta definida de esta manera, probar que las topologías coinciden utilizando esta igualdad, que es fuerte en la demostración, que la bola asociada a la casimétrica delta se puede escribir como la unión de delta bolas donde la medida es menor que R, contienen al centro. ¿Sí? Bueno, y finalmente prueban que este nuevo espacio es 1A. Bien, en la aplicación, y acá vamos a ver la potencia, digamos, de estos resultados, y un poco la idea era de empezar a tener ese manejo de qué necesito para utilizarlo y generar nuevos resultados a partir de otros conocidos. Entonces, para eso nos vamos a meter un poquito en lo que es el operador maximal, que es el promedio, ¿sí?, de la función f, donde f es localmente integrable, es supremo sobre todos los x sobre todas las bolitas, perdón, que contienen a x. Esto también se puede definir sobre medidas, ¿sí?, sobre las medidas nu, una medida de Borel no negativa, la maximal en nu, en vez de la f es la nu de B. Y además podemos definir la versión centrada de este operador, que para hacer las cuentas es mucho más cómoda, ¿sí?, tomar el supremo sobre los radios y las bolitas centrarlas en el x que estoy evaluando y poner ese radio. En un espacio de tipo homogéneo, y es importante acá la propiedad de duplicación, las maximales son equivalentes. Entonces uno puede trabajar con la centrada cuando le conviene o con la otra cuando sea más apropiado. Esta idea de poder agrandar las bolitas y después controlar sus medidas por esta duplicación es la que me permite que estas dos maximales sean equivalentes. Bien, definamos la clase de Markov P. Para P mayor que 1 tengo esta definición, para P igual a 1 y para P infinito. Nosotros nos vamos a centrar en los resultados para P igual a 1 y que nos dice que el peso va a estar en A1 si la maximal del peso evaluado en X es menor o igual que una constante W de X, mu casi todo punto. O sea, esto salvo un conjunto de medida mu. Y ahí viene el primer resultado, que justamente lo hicimos con Marilina Carena, con Ricardo Durán, que fue mi director de tesis de doctorado, junto con Marcela San Martino acá, y Hugo Aymar, que fue en Santa Fe, mi director de posgrado y de ingreso a carrera. Bien. Si tengo un espacio de tipo homogéneo y en una medida de Borel, la maximal, tal que la maximal sea finita a casi todo punto, entonces la maximal a la gama es un peso en A1. ¿Por qué me centro solo en A1 y no digo en AP? Porque uno tiene el teorema de factorización de Jones que me dice que si yo tengo un peso en A1, puedo generarme pesos en AP. Entonces, como que si uno tiene una función que sabe que está en A1, un peso que está en A1, uno puede generar resultados en AP. Y la idea de esto es decir, bueno, si uno entiende el comportamiento de la maximal para una medida nu, entonces tiene una familia de pesos que no conocía. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tomo la nu igual a la delta 0, ¿no?, que es la medida delta de Dirac que está centrada o tiene soporte, digamos, en el x0. Entonces uno piensa en la maximal centrada, total son equivalentes. Dice, bueno, voy a poner la medida en la bolita sobre mu de la bolita. Ese supremo va a tener que ser el radio tan grande como para que toque al x0, porque si no va a ser 0, la delta. Pero no tan grande como para que no me haga tanto peso abajo, porque yo quiero mi supremo. Bueno, ahí exactamente esa es la maximal. Es 1, que es cuando lo tocó, sobre la medida de la clausura para que lo toque, de centrada en X y de radio, distancia de X a X0. ¿Sí? Eso es exactamente el comportamiento de la maximal, es este número. Entonces, ¿qué pasó? El teorema que me está diciendo, que si yo tomo un gamma entre 0 y 1, la maximal tiene ese comportamiento.
Entonces, la maximal se comporta como la medida y acá le sacamos la clausura justamente porque es un espacio de tipo homogéneo, entonces agranda un poquito y la medida, el comportamiento es el mismo, a la menos gamma, ¿no? Porque esto estaba dividido. Ese es un peso en A1. Bueno, perfecto, tengo un puntito en mi soporte de la medida. ¿Qué pasará si yo tengo una medida que está soportada en un conjunto? ¿Sí? Este ejemplo es de un espacio alfa-alfor, ¿sí? Esta mu es alfa-alfor. Este está contenido en X, es cerrado y es S-alfor con medida nu. El comportamiento de la maximal es como la distancia a la S menos alfa. Por eso después elevado a la gamma está en A1. ¿Sí? Este también es otro resultado de este paper donde uno puede desarmar el comportamiento de la maximal. Bien, pero justamente, ¿qué pasa si yo tengo espacios que no son alfa-alfa? Porque digo, en un espacio alfa-alfa, ese comportamiento como potencias del radio es súper útil para poder desarmar esta maximal, es decir, bueno, se comporta de esta manera. Pero si no tengo un espacio alfa, ahí es donde uno utiliza este teorema de Macías y Segovia. Dice, bueno, salgo de un espacio casimétrico de tipo homogéneo, que no es alfa para ningún alfa, pero este teorema me cambia la casimétrica y me devuelve un espacio 1 alfa. Entonces, en ese contexto yo tengo resultados. Yo sé que si F es S alfa con medida nu, por ejemplo, en el X delta mu, y S entre 0 y 1, fíjense que yo la alforicidad, digamos, el S que tengo acá, tiene que ser menor que el alfa, y en este caso el alfa es 1, por eso S está entre 0 y 1. Entonces, para gamma entre 0 y 1, por el teorema tengo que la maximal se comporta como la distancia, pero la distancia de esta casimétrica nueva, que es la delta, ¿sí? De X a F a la gamma por S menos 1. Y entonces ese es un peso en A1, ¿sí? Pero en A1 de X delta mu. Entonces, está todo maravilloso, yo tengo mi resultado, pero en un espacio que yo quiero que sea auxiliar y no el definitivo. Entonces, lo físico, el trabajo que uno tendría que hacer cada vez que quiera aplicar esta herramienta es volver a su lugar. Es reescribir todo en términos de mi espacio de tipo homogéneo original. Me tengo que preguntar, ¿qué pasa con la delta? ¿Qué pasa con la condición A1 de X delta mu? ¿Y qué pasa si con F S alfa en X delta mu? Bueno, el primero, medio que lo podemos creer sin hacer mucha cuenta, porque justamente la delta fue definida a través de medidas de bolas. Entonces suena lógico que la delta se comporte como la medida de la bola original, o la métrica original quiero decir, en X distancia de X a F. ¿Sí? Y esto me da como esperanza, porque fíjense que acá nos hace acordar un poco a lo que pasaba con la delta. La medida, en vez del F pongo el X0 y es parecido a la delta L. Bien. Para pensar en la condición A1, y eso es importante lo que dije antes, porque antes nosotros decíamos, tenemos casimétricas equivalentes dan topologías equivalentes, pero en este caso tengo topologías equivalentes, o iguales topologías, pero no tengo casimétricas equivalentes. Pero este teorema que pudimos demostrar nos da lo que necesito. Necesito que si tengo una bola en una métrica D, la puedo contener en la métrica delta, pero las medidas al revés. En cuanto a las medidas que satisfagan lo contrario. Y lo mismo al revés. ¿Por qué? Porque en la condición A1 o en la condición AP, uno tiene integrales sobre bolitas, pero las medidas dividiendo. Entonces uno necesita crecer en la bolita, pero en la medida de crecer. Entonces, este lema es el que nos permite decir que las condiciones A1, tanto en X delta mu como en X d mu, son lo mismo. ¿Sí? Con esta delta definida por Macías y Segovia. ¿Sí? Y finalmente, necesitamos reescribir la condición del conjunto. Dijimos, F era un S alfa en el espacio con medida nu, en el espacio X delta mu. Bueno, ¿qué es?
Bueno, acá aparece una nueva definición que encontramos que va a resultar equivalente a lo que teníamos, y que es que el espacio sea S-dimensional con respecto a mu para algún S, si existe una nu soportada en F, tal que para todo X en el conjunto, y menor que el diámetro, se satisfacen dos condiciones. Estas por ahí condiciones son un poco técnicas, pero después en la cuenta uno se da cuenta de sí, que la verdad que es lo que tiene que ser, o sea, que para todo t, la medida de la bola concentrado en x de radio t sea menor que r, eso nos va a decir que la nu va a ser menor que r a la s. Y, además, que exista una de bola BD que contiene a x con medida menor que una constante por r, pero la nu mayor que r a la s. Bien, esta definición es exactamente lo mismo que decir que el conjunto F es S alfa en el X delta mu. No es que uno implica la otra, son lo mismo. Entonces, esto nos va a dejar enunciar el último teorema, y que dice que si tengo un espacio de tipo homogéneo y un conjunto cerrado S-dimensional con respecto a mu para S entre 0 y 1, este peso, que es lo que me devolvió la delta, una vez escrita en términos de x de mu, a esta potencia es un peso en A1 de x de mu para todo gamma entre 0 y 1. Entonces, con esto, digamos, nos pareció interesante plantear la tesina desde este lugar, porque decir, bueno, las herramientas están, uno las usa medio, no automáticamente, pero más o menos, pero decir, bueno, ¿cuál es la potencia, la potencialidad de la herramienta de los teoremas de Macías y Segovia? Y esto nos pareció un buen ejemplo de decir, bueno, tengo resultados que funcionan en espacios que son alfor, y tengo que traducir mi problema a un espacio que no es alfor. Bueno, pero después tengo que tomarme el trabajo de reescribir todo en el espacio original. Y bueno, eso era un poco lo que... Para el que le interese, la verdad, la tesina esta va a estar en el repositorio, calculo yo, de tesinas allá de la Facultad de Ingeniería Química. Como esto fue en marzo, no sé cuándo estarán disponibles, pero la verdad es que están muy detalladas las cuentas, y me parece que por ahí echa a luz algunos resultados que uno por ahí lee más por arriba y los utiliza, pero como que uno lo hace más consciente. Así que bueno, estos son los dos trabajos que cité, el del Kelly y bueno, y justamente el de Roberto Macías. Eso era todo lo que les quería contar, y bueno, muchas gracias a la Universidad de La Plata. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieran decirle a Marisa? ¿Quería aportar una pregunta? Sí. Ramírez, dale, vos. Mucho trabajo. No, me gusta el área de análisis, pero excede lo que... Vale, entonces no queda más que agradecerle a Marisa por haber presentado el trabajo. Espera, había gente... Hay gente conectada. ¿Alguna pregunta de la gente que está conectada, Marisa o Emma? No, bueno, yo tengo una pequeña. Vos cuando tomás métricas, son las casi métricas, aparece esa constante K. ¿No importa la constante K mucho o te varía mucho la métrica? Depende de las constantes. Porque como que de todo lo que hicieron, como que se olvidaron de la constante K. La constante vos la vas llevando, no pasa nada. O sea, siempre que la constante esté fija, la podés llevar. Pero no sé en qué me decís que depende. Digamos. Y porque si tomás otra casi medida con otra, o sea, con otra constante, ajá, muy similar. No, porque... O sea,
constante, o sea, uno las constantes uno las puede ir rastreando, qué sé yo, y siempre dice, dependen de las constantes geométricas, que son K y A, que son la K simétrica y la duplicación de la medida. Y esas uno las va llevando. Lo importante es que uno tenga, por ejemplo, tomándose sucesión de espacio de tipo homogéneo, sí. y la K, no sé, es K la N, y tomás el N, y no podés hacer el N infinito porque eso va a explotar. Eso pasa en algunos casos donde uno por aproximación de espacios quiere llegar a otro espacio. Eso, sí. Y bueno, si explota, no explota, digamos, no se puede usar. Pero para cada espacio casimétrico la constante es fija. Entonces, vos fijas tu espacio, tenés tu constante A, tu constante K, y trabajás. O sea, y todo lo que tengas al final dependerá de esas constantes. O sea, como uno se trabaja con equivalencias, no hay problema de tener constantes. Uno no quiere igualdad. Ok. Y se estudia como la variedad de todas las K simétricas dependiendo de las constantes A y K. Por ejemplo, porque hay muchas veces que cuando uno mira constantes de cosas en definiciones, mira el conjunto de todas las posibles constantes de ciertas cosas. Entonces mira la geometría de eso. No, qué sé yo, la constante óptima, cosas así. Sí, esas cosas, bueno, ese tipo de cosas. En este caso no, porque uno está apuntando a continuidad de operadores, o sea, uno está como apuntando más al análisis en ese sentido. La continuidad con normas pesadas, o bueno, ahora estamos trabajando con operadores locales, con pesos locales, con todas esas cosas. Las constantes dependen de una vez que vos fijas tu contexto. Entonces no nos preocupamos por la mejor constante. Hay muchos trabajos que están buenísimos y los usan por pero existen ese tipo de cosas. Sí, la mejor constante, y bueno, pero la dependencia sigue siendo de la K, de la A, claro. O sea, es la mejor constante que vos tenés. O sea, en el contexto de espacio tipo homogéneo tenés tus constantes adosadas, son las constantes geométricas y las llevas a todos lados. En todas las cuentas van a aparecer, fíjate que en algunas aparecía con logaritmos, que estaban ahí. Justamente el A mayor que 1, ¿dónde está? No me acuerdo dónde. No, en los primeros, ¿no? Sí. Ahí, acá. No. No lo veo. ¿Dónde está? No, porque no, eso se utiliza en los espacios tipo homogéneos, quizás no está escrito. Cuando uno tiene que encontrar a veces esa constante K para definir un radio, qué sé yo, uno dice, bueno, Sí. y después despejá y te queda la constante del logaritmo. Y en base K, así, pero digo, la constante, hasta que vos sepas que es una constante, digo, mayor que 1 porque no puede ser menor que 1, ¿no? Porque la medida va creciendo. Sí. Entonces, como, no porque uno tenga que exigir eso, sino porque va a salir mayor que 1. Una vez que está la constante, la llevas a todas las cuentas, no es un problema para él. Salvo, ya te digo, que trabajes con sucesiones de espacios o con sucesiones de operadores asociados a esos espacios y quieras hacer tender el operador. Bueno, la constante que llevaste la tenés que ser cuidadoso, si depende o no de CN que está en esa sucesión. Eso sí, en ese caso de trabajo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos de nuevo.